Partió la explotación del ITT en el año 2013, se hablaba de 840 millones de barriles. Luego, en el año 2016, se hablaba de los 1.670 millones de barriles. Y se dijo que en 6 años se llegaría al pico de extracción de petróleo con 300.000 barriles al día. En el petróleo, como bien sabemos, o la ciudadanía debería conocer, no se logra incrementar permanentemente la tasa de extracción porque es un recurso natural no renovable. Se avanza al inicio extrayendo una gran cantidad de crudo y luego declina. Entonces, el pico que se iba a lograr en 6 años era de 300.000 barriles al día. ¿Cuál es la realidad ahora? En agosto del año 2019, se alcanzó el mayor nivel de extracción de petróleo, con 80.000 barriles al día. El año pasado, en junio, se llegó a 60.000 barriles y en la actualidad estamos hablando de 52.000, quizás 50.000 barriles. Y adicionalmente... O sea que con ninguna de las dos cifras en esos 2 años no se completa lo que se nos había anunciado, primero 800.000 y luego 1.600. Por varias razones. Es un crudo pesado, es un crudo de difícil extracción. No es tan fácil sacar el petróleo del Yasuní como es de otras regiones del país. Se necesita enormes inversiones y eso cuesta mucho. Adicionalmente, el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Albite, el actual ministro, que es una persona que está al servicio de los intereses de las empresas petroleras internacionales y que cree a pie juntillas en que hay que extraer todo el petróleo, recientemente acaba de decir que ya no se encuentra petróleo ahí, sino brea. Es brea. Entonces, por lo tanto, ya no sería inconveniente para el Ecuador seguir insistir en la explotación. Por lo tanto, desde una perspectiva simplemente de extracción de crudo, esas reservas petroleras no son tan importantes y significativas. El crudo que existe ahí es de muy baja calidad y si queremos extraer de ahí, habrá que invertir más. ¿Cuánto están pagando en la actualidad por el crudo del ITT en promedio? $60 por barril, ¿ya? Porque es un crudo de baja calidad. No es que si vemos que el precio del petróleo está en 90, 80, pagan por el crudo del Ecuador, del ITT, eso no. El promedio del crudo del ITT, el precio real tiene que estar bordeando los $60 por barril. Luego, el costo de extracción es de algo más de $40 por barril. Al Estado le queda $20 sin considerar otros costos que hay que también tener en cuenta. Por ejemplo, ¿las empresas petroleras pagan por el agua? No. ¿Cómo queda el agua luego de la actividad petrolera? Contaminada, tremendamente contaminada. Los impactos ambientales que ocasiona, solo desde una perspectiva económica, el negocio de la extracción petrolera en el Yasuní no es bueno para el país, no es recomendable para el país. Y supongamos que tengamos la posibilidad de obtener esos recursos. Se calcula que el ingreso neto para el país no son los 1.200 millones de dólares que dicen algunas personas que defienden la actividad petrolera. El ingreso neto es menos de 400 millones de dólares. Y alguien dirá, ¿cómo vamos a cerrar esa brecha? Ya intentamos cerrarla con la iniciativa Yasuní, que no logró tener el éxito al que se esperaba. Porque no hubo una estrategia de largo plazo de parte del gobierno de Rafael Correa. Le quedó muy grande al presidente. Pero doña Ivonne Baqui también no cumplió con las expectativas que el país tenía. Se planteó una mala estrategia. Se creía que era una Teletón, que había que pasar el sombrero. Era otra cosa, es una visión diferente. El tema acá de fondo es el siguiente. Supongamos que se pudieran obtener al año en términos netos para el Estado, sin hacer estas otras consideraciones que para mí son importantes, las afectaciones que provoca el Yasuní, porque hacemos un análisis de costo-beneficio extendido o ampliado, el resultado es muy bajo para el Ecuador, pero supongamos que son 400 millones de dólares, supongamos, ¿ya? ¿De dónde sale la alternativa? Combatamos la evasión tributaria. 4.400 millones de dólares. Hoy tenemos mucho más de lo que va a quedar bajo tierra. Claro, al año se podrían obtener 10 veces más si se combatiera totalmente de lo que se obtiene por la extracción de petróleo. Segundo punto importante, dejemos de regalar la plata a los grupos económicos más poderosos, de regalar la plata a los ricos. El gobierno de Guillermo Lasso hizo una condonación de deudas, un perdón de deudas
de impuestos que no se habían pagado. Gobierno tras gobierno ha venido con esta política pública de condonación de deudas que, si bien es cierto, beneficia a un sector de la economía que está en este momento, continúa golpeado tras la pandemia, pero mayormente beneficia a estos grupos de poder económico. 6.338 millones de dólares condonó el gobierno de Lazo. ¿A quiénes? A los grandes bancos, empezando por el Banco del Pichincha y el Banco de Guayaquil, a las mismas empresas petroleras, a quienes más ganan, que deberían pagar más, les perdonan la deuda. Eso hizo Moreno en el 2018 y Correa en el 2015. Entonces, en lugar de andar perdonando las deudas, cobremos esas deudas, que paguen esos impuestos y tenemos el dinero. Pero aquí hay otros elementos adicionales. ¿Por qué también hay que proteger el Yasuní? En primer lugar, porque hay pueblos en aislamiento voluntario y la vida no tiene precio. Hay los Tagaeri, los Taromenane y los Doñamenane. Su vida puede desaparecer si se explota el petróleo. Ya sucedió cuando explotamos petróleo en el nororiente de la Amazonía ecuatoriana, con los Tetetes y Sanzahuaris, desaparecieron. Eso no podemos repetir. La vida no tiene precio. Exactamente. Luego, la biodiversidad. Y en ese punto, economista, hay una declaratoria de 1989 por parte de la UNESCO en el sector, considerándolo como reserva de la biosfera. Así es, tenemos incluso una cantidad enorme de biodiversidad. Es de las regiones más biodiversas del planeta. Es conocida como una nueva Arca de Noé. Hay especies que solo se encuentran en ese sitio. Y el número de especies, por ejemplo, de escarabajos nativos en una hectárea del Yasuní es mucho mayor que todas las especies de escarabajos nativos en toda Europa. Las especies de árboles y arbustos nativos en una hectárea del Yasuní, el número de estas especies supera a todas las existentes en Norteamérica. En un territorio tan pequeño. Tan pequeño, es que ahí hay una reserva del Pleistoceno. Con la glaciación no se interrumpió la vida en esa región. Y entonces se le conoce, como acabo de decir, como una Arca de Noé. ¿Ya? Pongámoslo en términos desde una perspectiva económica, es un banco genético. ¿Podríamos proyectarlo como tal, como un banco genético para la ciencia, para el mundo, para la medicina? Para la medicina, por supuesto, con un manejo adecuado, porque no se trata de que entren las empresas transnacionales como entran las petroleras y arrasen con todo, no. Claro, porque resulta que también en eso nos ven la cara los ecuatorianos, porque no puede pasar de que genéticamente se llevan nuestras especies y luego... Hay la biopiratería. Exacto. Pero este rato hay dos universidades que están trabajando con centros de investigación en el Yasuní. La una es de la Universidad Católica, la otra es de la Universidad San Francisco, y entonces ahí hay mucho potencial para seguir desarrollando, para seguir apropiando. Y para compensar la supuesta pérdida económica que lo señalan algunas personas que están de acuerdo con la explotación, considerando que no llegarían ni a la mitad de lo que se ha dicho que se va a recaudar. Exactamente, y además, como le demuestro con cifras y datos oficiales, al parecer no se puede extraer todo el petróleo que está ahí, ni siquiera eso, pero eso no es lo de fondo. Adicionalmente, si no extraemos el petróleo del ITT, ayudamos a combatir el cambio climático. ¿Ya? Porque no estamos poniendo a disposición del aparato productivo del sistema capitalista una cantidad enorme de petróleo que se transforma luego en emisión de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono. Otro asunto, hay una agencia internacional, la Agencia Internacional de la Energía, que no es ecologista, todo lo contrario. Ahí están desde el año 1974 todos los grandes países importadores de petróleo. Están en esa agencia. ¿Qué dice esa agencia? Que hay que dejar en el subsuelo las 2/3 partes de todas las reservas de combustibles fósiles conocidas si no queremos que la temperatura del planeta se incremente en 2 grados.